Tenga su Biblia allí, por favor, en Génesis 1:1. En 1968, durante el viaje que el Apolo 8 hizo alrededor de la Luna, hubo un momento muy interesante cuando uno de los pilotos de esta nave empezó precisamente a citar la Escritura. Y la porción que citó precisamente fue esta porción que acabamos de leer de Génesis capítulo 1, cuando dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con estas palabras, hermanos, es que da inicio el más hermoso de los libros que ha existido. La más hermosa revelación que nosotros podemos tener de parte de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, hay alternativas que el hombre puede tomar frente a esta declaración. Alguien pudiera ver estas palabras como una mera teoría entre tantas otras. Otros pudieran pensar que esta declaración es producto de la imaginación humana. Pero cuando nosotros leemos como hijos de Dios estas palabras, entendemos que esta es una declaración de hechos. Esta es una declaración de algo que es verdad. No es una mera teoría, no es producto de la imaginación, sino es la verdad. Porque si Génesis 1:1 y Génesis capítulo 1 no es la verdad, entonces, ¿qué nos garantiza que el resto de la Biblia sea verdad? Si la Biblia no empieza con verdad, ¿quién me garantiza que Jesús realmente pueda ser Salvador? ¿Quién me garantiza que verdaderamente el hombre pueda ser perdonado de sus pecados? ¿Quién me garantiza que puede haber vida eterna o que podemos nosotros tener la seguridad de un hogar más allá de esta tierra? Entonces, hermanos, debemos entender que esta declaración de la palabra es una declaración de hechos. Pero también, hermanos, es una declaración que nos debe llevar a la adoración como hijos de Dios. Alguien ha descrito esta declaración como una declaración litúrgica, una expresión de adoración. Ahora, yo no sé si usted cuando llega a Génesis 1 es movido a adorar, pero precisamente yo quiero que usted en esta noche, junto conmigo, después de considerar algunas cosas interesantes sobre el Dios creador que se nos revela en este versículo, podamos prorrumpir realmente en alabanza y adoración. Porque me parece que Génesis 1:1, además de ser una declaración de hechos, es una invitación para todos nosotros a adorar. Y usted se puede preguntar, pero a ver, pastor, ¿en dónde está aquí Dios invitando a los seres humanos a que adoremos? Mire, quiero que empiece a desenvolver esta imaginería dentro de su mente. Quiero hacerle la primera pregunta. ¿Qué fue lo que pasó después de que se construyó el tabernáculo? Usted sabe qué es el tabernáculo. Es aquella tienda de campaña que Dios dio instrucción a los hebreos que levantaran en el desierto. Y fue Dios muy específico en cuanto a los materiales y el diseño de toda esa edificación que iba a acompañar a los hebreos durante su peregrinar hacia la tierra prometida. Pero ¿cuál fue el punto culminante de la construcción o la creación de ese tabernáculo? ¿Cuál fue el punto culminante? ¿No fue sino acaso la presencia de Dios llenando el tabernáculo? ¿No fue ese el punto culminante del tabernáculo y su construcción? El punto culminante del tabernáculo no fue, hermanos, las cosas que eran ahí de oro o de plata, no. El punto culminante del tabernáculo fue la presencia de Dios. Ahora, vaya un brinco en la historia. Cuando Salomón
construye ese majestuoso templo allá en Jerusalén. ¿Cuál fue el punto culminante de la construcción de ese templo? ¿Fueron acaso esas maravillosas columnas, esos leones que estaban en las escalinatas para acceder a ese templo? ¿Era el oro que llenaba aquellas cosas? ¿Cuál fue el punto culminante en la construcción del templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ahora, con esto en mente, con esta imaginería en mente, yo quiero que usted pase esta forma de pensar al primer capítulo de la Biblia. Y entonces yo quiero que usted se imagine la creación entera, el cosmos, como el levantamiento de un templo en donde el punto culminante no va a ser el sexto día. Algunos pudieran decir, el punto culminante fue la creación del hombre. Yo le digo, no. ¿Sabe cuál fue el punto culminante? El séptimo día. ¿Y el séptimo día de qué nos habla? Y Dios descansó. Dios reposó de la obra que había hecho. En otras palabras, imagínense usted esta imaginería. Dios levanta su creación y entonces la creación está preparada ¿para qué? ¿Para qué? Para la manifestación de su presencia. Ahora, no quiere decir que Dios estaba ajeno antes de eso, pero ahora el mundo o todo lo creado está preparado para que funcione y para que le dé toda la gloria y la honra a Dios. ¿Puede usted entonces tener esta imaginería de ver el universo como un enorme infinito? Bueno, no infinito, ahorita voy a hablar que solamente Dios es infinito. El universo no es infinito. Usted se ha tragado esa mentira de los científicos. En toda su locura, era un hombre inteligentísimo, sin duda, el señor Hawkins. Y una de las verdades con las que yo estoy de acuerdo con él es que él llegó a declarar al final de sus días, el universo no es infinito. Y permítame decirle de entrada aquí, el universo no es infinito. El único infinito es Dios. Porque si usted declara que o cree que el universo es infinito, entonces está poniendo la creación en el mismo nivel del Creador. Y eso no es posible. Solo Dios es infinito. Entonces, en este sentido, yo quisiera que pudiéramos ver Génesis 1:1 en el sentido de poder identificar algunas cosas que nos deben prorrumpir en alabanza y adoración a este Dios creador que se nos está revelando en este primer versículo de la palabra de Dios. Y para eso entonces tenemos que recurrir a la teología, al conocimiento de Dios. Y quizás usted algunas cosas de las que voy a mencionar diga, a ver, pastor, mastíquemelas más despacito. Pero conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a ir entendiéndolas más. Quiero mencionarle entonces algunas características del Dios que se nos revela en este primer versículo. Ponga atención, por favor. Muchas de ellas quizás usted ya las identifica, pero algunas otras quizás sean nuevas para usted. Escuche bien. La primera cosa con respecto al Dios que se nos revela aquí en Génesis 1:1 es el hecho de que Dios es uno. Dios es uno. La Biblia no dice que en el principio dioses, ¿verdad? Dice en el principio que Dios. En el principio era Dios y solo Dios. Esta es una de las grandes afirmaciones de la Biblia, hermanos. Hay un Dios y fuera de Él no hay otro. En Isaías 45:5, si usted gusta de poner referencias, Isaías 45:5 dice Dios, ¿verdad? Yo soy Dios y no hay otro. No hay otro.
Ahora, yo les decía la semana pasada que debemos contextualizar el momento en el que este libro de Génesis fue escrito por primera vez. Debemos ponerlo en el contexto histórico. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, y en la tierra prometida había muchos pueblos, y esos pueblos creían que había una multiplicidad de dioses, que cada región, cada ciudad tenían un dios. Incluso la idea que ellos tenían era que los dioses tenían cierto poder e influencia sobre ciertos territorios solamente. Por eso incluso en medio, ¿verdad?, de esa idea de que solamente los dioses tenían un poder en ciertas regiones, por eso cuando Jacob sale, ¿verdad?, huyendo de su hermano Esaú y tiene esa visión de Dios, cuando sale de la tierra prometida, la tierra de Jehová, él dice, ¡ay, aquí también está Dios! Porque pensaba que el Dios en quien él creía solamente estaba activo en esa tierra. Porque ellos creían que cada región tenía un Dios y que los dioses de la región eran los que manifestaban su poder. Pero la Biblia nos declara desde el primerísimo verso, solamente hay un Dios. Sí. Y no hay otro. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Yo también quiero recordarles otra porción precisamente de Deuteronomio. El Señor, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Y en este sentido, también, pues cuando hablamos de la unidad de Dios, debemos hablar de la simplicidad de Dios. Ahora, el término simple quizás pueda parecer degradante utilizándolo para con Dios, pero cuando los teólogos hablan de la simplicidad de Dios, ellos nos hablan de un Dios que no es compuesto, ¿sí? O sea, no es un Dios compuesto. Es un ser uno, ¿sí? Indivisible, ¿sí? Esa es la primera verdad que nosotros queremos destacar en esta noche. Pero la segunda verdad sobre el Dios de Génesis 1:1 es que Dios es espíritu. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esta expresión cielos y tierra es un merismo. Ahora, ¿qué es un merismo? El merismo es una figura retórica, así como cuando usted tal vez diga los ricos y los pobres. Ese es un merismo. Ahora, cuando hablamos de ricos y pobres, estamos hablando desde los que pudieran tener más hasta los que tienen menos, pero todos los que están en ese rango, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que todo fue creado, está hablando precisamente de cosas que no existían, ¿sí? Hay una expresión que los teólogos usan con respecto a esta capacidad de Dios, un Dios que crea de la nada, ex nihilo, dicen ellos. Dios creó de la nada. Antes de la creación no existía nada aparte de Dios. ¿Entiende eso? Bueno, yo espero que lo comprenda porque estas cosas a veces nuestra mente finita no las comprende, ¿sí? Pero usted debe entender que antes de que antes de que la creación fuera, no había nada. Dios lo creó todo, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, tanto las cosas visibles como las cosas invisibles, dice la palabra de Dios. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, dice Colosenses, ¿verdad? Entonces, si no había nada creado materialmente, ¿qué era Dios?
No podía ser alguien material. Dios es espíritu desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta es otra de las cualidades que nosotros debemos reconocer en Génesis 1:1. Mire, encontré esto interesante. Un hombre, Herbert Spencer, conocido científico no cristiano, que murió allá en el año de 1903, descubrió que toda la realidad, o sea, todo lo que existe en el universo, puede estar contenido en 5 categorías. ¿Cuáles son estas 5 categorías? Fuerza, acción, espacio, materia y tiempo. Todo lo que existe realmente cae dentro de una de estas 5 categorías. Se las repito, para que presuman los estudiantes ahí en su escuela, ¿verdad? Ay, el pastor ayer nos enseñó que todo lo que existe cae dentro de estas 5 categorías. Piénselo bien: fuerza, acción, espacio, materia y tiempo, ¿sí? Estas son las 5 características. Ahora, piensa en eso: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ahora, en una secuencia lógica, piense, cuando la Biblia nos dice en el principio, ¿de qué nos está hablando? Tiempo, Dios, la fuerza creadora, ¿no? Dios es la fuerza creadora. Luego dice, se creó los cielos, que es el espacio, lo que pudiéramos considerar espacio, la tierra, que es la materia, ¿verdad? Que es la materia. Entonces, aquí están las 5 cosas que mencionó este hombre que la gente reconoce como un gran científico hasta allá poco antes del principios del siglo XX, ¿verdad? Pero este hombre, sin embargo, la palabra de Dios desde el principio nos dice: Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, o crees esto o no lo crees. O crees que este versículo es exacto y que Dios es la fuerza, o crees que Dios no es la fuerza que creó todo. Y si quitamos a Dios de la ecuación en la creación, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues lo que el mundo está pretendiendo sostener, que todo esto fue producto del azar o que fue producto de la casualidad. Realmente se requiere mucho más fe para creer que a través del azar o de la casualidad fue creado todo este universo tan hermoso, que el realmente creer a lo que nos dice Génesis 1:1. La tercera cosa: Dios es eterno. Ahora, para que Dios estuviera presente en el principio, tenía que existir antes del principio de los tiempos. Él es eterno, lo que significa que Él está fuera del tiempo. ¿Sí? Imaginémonos, antes de Génesis 1:1, no había tiempo, no había tal cosa como tiempo. Todo era un eterno, una eterna existencia de Dios. No había tiempo, pero en un momento dado Dios crea y da principio al tiempo. Así que Dios está por encima del tiempo. Por eso es que la Biblia dice que para Dios 1000 años es ¿qué? Como un día. ¿Sí? Para Dios 1000 años es como un día. ¿Sí? Porque Él está más allá del tiempo. Dios es eterno. Dios está allí en el principio porque no tuvo principio y estará allí al final porque tampoco tiene fin. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 2: antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuarta característica: Dios es infinito. Ahora, yo espero que podamos comprender la diferencia entre la eternidad y lo que es ser infinito. La eternidad nos habla de tiempo. El ser infinito nos habla en este sentido, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva humana de magnitud, de cantidad. Les decía que la frase los cielos y la tierra es un merismo, ¿sí?
Y en este sentido, hermanos, en el principio Dios hizo todo. Y por todo, sin embargo, debemos pensar no simplemente en el universo físico. Los cielos y la tierra incluyen también lo invisible, lo visible, todos los reinos, todas las potestades espirituales. Él las creó. Y en su naturaleza, todo lo que Él ha creado es finito. Los ángeles son seres finitos, tuvieron un principio, ¿sí? Todo lo creado es finito, pero para que alguien pudiera haber creado lo finito, debió haber sido el infinito, porque lo finito no puede crear, no pudiera haber creado lo finito, particularmente no pudo haber creado lo finito de la nada. Mire, todo lo que hoy se habla de que el hombre tiene una capacidad creativa o creadora, es a partir de algo que existe, ¿no es así? El hombre no puede crear algo que no existe propiamente. Finalmente todo tiene un punto de partida. Solamente Dios puede crear de la nada. Y en este sentido, ¿verdad? Por eso podemos pensar en la magnitud de este Dios. La Biblia pues nos transmite una gran verdad cuando nos dice: grande es el Señor, muy digno de alabanza, y su grandeza es inescrutable. Les decía a ustedes, el universo no es infinito. Para nosotros nos parece infinito, ¿verdad? Parece que no tiene fin. Pero Dios está más allá del universo. ¿Recuerda usted que cuando se pretendía construir un templo para Dios, ¿qué es lo que Dios dice? Que ni los cielos de los cielos, ¿qué? No pueden contener. Y ustedes quieren construirme un templito aquí, ¿verdad? Porque esa es la idea. ¿Qué era la idea en el mundo antiguo, hermanos, cuando los pueblos construían un templo? Que allí viniera a habitar el Dios, ¿verdad? Allí viniera a habitar el Dios. Entonces muchas veces esta imaginería es tratada de tomar por los hebreos y ellos dicen: pues vamos a construir un templo para nuestro Dios, el Dios de Israel. Y en esa gran idea, ¿verdad?, de construir un templo majestuoso para ese Dios, Dios les dice: pero es que ni los cielos de los cielos me pueden contener. Dios es infinito. Pero también el Dios de Génesis 1:1 es inmutable. Antes de que Dios creara todo, simplemente era. Y esto significa que no había nada externo a Dios que pudiera cambiarlo. Su ser era el mismo. Por eso dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Déjeme decirle que no hay nada que pueda cambiar a Dios. No hay nada que pueda cambiar a Dios. Por eso a mí me resulta majestuoso ver que cuando Dios se revela, por ejemplo, a Moisés, ¿qué fue lo que vio Moisés en esa revelación? ¿Recuerda usted que Dios le dijo: a ver, Moisés, ¿qué es lo que quieres? ¿Y qué es lo que le dijo, qué es lo que le responde Moisés? Quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? No, espérate, ¿verdad? Finalmente no hay hombre que pueda ver la gloria de Dios y que pueda sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, y aquí utiliza un antropomorfismo: tú vas a ver mi espalda, ¿verdad? Yo pasaré y tú verás mi espalda. Y entonces cuando Moisés ahí está escondido, ¿verdad?, mientras pasaba la presencia de Dios, y entonces ve, ¿qué es lo que ve de Dios? ¿Qué es lo que ve de Dios? Dios grande y misericordioso. Él vio un Dios misericordioso, hermanos. El Dios de misericordia, el Dios de amor, no es un Dios que de repente se volvió amoroso, sino es un Dios que desde la eternidad es amor. Dios es amor. Dios no cambia. Y entonces podemos nosotros tener esa confianza. Quizás en nuestra mente humana, y mire, a veces nuestra mente juega mucho, ¿verdad? Pero yo a veces me decía anteriormente: ¿y qué tal
que de repente estando en la eternidad a Dios se le ocurre cambiar. Y de repente diga y se canse de ser amoroso y diga, ya no voy a ser amoroso. Nunca he pensado eso, yo sí lo pensé. Yo sí lo pensé y dije, ¿y qué tal que Dios se arrepiente? Y como, Sí, pero sí, imagínese usted que Dios diga eso allá en la eternidad, después de algunos miles de millones de años, ¿verdad? Y de repente diga, no, pues como que ya me acordé que fulano de tal, híjole, qué malo era. O que más allá, híjole, no. Pero no, Dios es inmutable, Dios no cambia. El Dios de la Biblia también es autoexistente. Dios existía antes que el mundo y por lo tanto no dependía de lo que Él creó. Mire, vamos a hacer un contraste entre los dioses de las naciones a donde Israel iba a conquistar y el Dios de Israel. En las naciones paganas, los individuos construían templos y en esos templos muchas veces presentaban sacrificios. ¿Para qué presentaban sacrificios a sus dioses? ¿Para qué? ¿Para qué? Entre otras cosas, para satisfacer las necesidades de los dioses. ¿Sí? Ellos decían en un momento dado, mi Dios está demandando más sacrificio, tiene necesidades de sacrificio. ¿Usted ha visto esa película de Mel Gibson sobre los mayas y los aztecas y no sé qué otra cosa? ¿Sí la has visto? Y toda esa situación de sacrificios está muy sangrienta. Si no quiere verla, no la vea, pero está muy sangrienta. Pero la idea ahí es que, ¿qué era lo que querían los dioses? Satisfacer su necesidad. Porque ellos creaban las cosas para que lo creado pudiera satisfacer su necesidad. Pero ¿sabe una cosa? El Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, no tiene necesidad. No creó las cosas porque las necesitara. A veces nosotros somos tan orgullosos que pensamos, Dios me necesita. ¿Verdad? Pero no. El Dios de la Biblia es autoexistente, ¿verdad? En su esencia es independiente, no depende de nadie ni de nada para su existencia. A esto los teólogos le llaman aceidad de Dios. Esta palabra proviene del latín y significa que Dios es de sí mismo. ¿Sí? Dios es de sí mismo. Es decir, Dios deriva su existencia de sí mismo. Por eso cuando Moisés le pregunta, ¿y tú cómo te llamas? Si me preguntan a mí, ¿qué les voy a decir? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Séptima característica, Dios es vida. Para que Dios pudiera crear vida en el cielo y en la tierra, y no solamente en los seres humanos, pero en los seres espirituales como los ángeles, para que pudiera generar vida como en la vegetación, los peces, etcétera, etcétera, pues Él tenía que ser un Dios que tuviera vida en sí mismo, ¿no es así? Yo no sé si usted vio en estos días, por ahí subieron una imagen de una plantita y su respiración. En algún microscopio tan potente se ve cómo hay ciertas, no sé, son esporas o no sé cómo serán en las plantitas, pero ahí se ve a la planta respirando. Es asombroso, ¿verdad? Es asombroso, increíble. Esa planta tiene vida, respira. Pero entonces uno se pregunta, para que alguien pudiera crear vida, debería tener vida en sí mismo. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Primera de Juan 5:20, la Biblia afirma que Dios es la vida misma, que Él tiene vida en sí mismo y que Él es la fuente de la vida. Es aquel, como decía Pablo cuando dio su discurso a los atenienses, en quien vivimos, nos movemos y somos. De hecho, Dios dice de sí mismo, vivo yo para siempre. Esto nos lleva a otra característica, Dios es inmortal. Dado que Dios vivía solo en una vida tranquila, si así nos lo podemos imaginar antes de la creación, no había nada que pudiera quitarle la vida. Y dado
que lo que creó depende de Él de por vida, todavía no hay nada que pueda quitarle la vida. Qué falacia, ¿verdad? La de aquel individuo que osó decir, Dios ha muerto. A Dios a nadie le puede quitar la vida. Dios es creador y de hecho esta es la esencia de esta versículo número 1. Mire, en el hebreo hay diferentes palabras para el verbo crear, ¿sí? Pero en particular, este Génesis 1:1 utiliza una palabra hebrea que es la palabra vará. Siempre que se utiliza este verbo en términos de crear, vará, solamente se le aplica a la persona de Dios como sujeto, a ningún otro. A ninguno otro. Y entonces esto de alguna manera nos dice, ¿verdad? Que solo Dios crea. Solo Dios crea. Por eso la Biblia es tan explícita cuando usa este verbo. Solo Dios crea. ¿Sí? Otra, Dios es omnipotente. Si en el principio Dios el Creador hizo todo de la nada, entonces debe ser todopoderoso, debe ser omnipotente, capaz de ejecutar su voluntad como le plazca. Pablo afirma a la iglesia de Éfeso, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, luego dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Además, Él debe ser omnisciente. Si en el principio Dios el Creador hizo todo de la nada, entonces debe ser todo sabiduría. Usted ha visto, ¿verdad?, esos reportajes del National Geographic o que aparecen en Animal Planet o en todas estas canales, ¿verdad?, que nos presentan esos documentales sobre la vida silvestre, la vida animal, la vida de las plantas, los maravillosos colores que hay en toda la fauna, en toda la flora. Es increíble, ¿no? ¡Qué creatividad de Dios! ¡Qué creatividad de Dios! En estas semanas, ¿verdad?, en que ha sido una polémica eso de los plagios, ¿verdad?, de no tener la capacidad creativa para poder hacer algo por sí mismo. Hermanos, pues en un cierto sentido, el escritor de Eclesiastés decía, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ha sido todo lo que es ya fue, y todo lo que será. No hay nada nuevo, porque el ser humano y toda la creación es limitada en esto, pero en cuanto a creatividad y lo que refleja entonces la grandeza de su capacidad omnisciente, Dios, el Dios de la Biblia, tiene esta capacidad. Una última que quiero compartir con ustedes, Dios es soberano. Si Dios es el Creador todopoderoso, sabio de todo, entonces después de que hizo los cielos y la tierra debe haber permanecido en control de ellos. Hermanos, Dios no ha perdido el control. Los cielos y la tierra no pueden escapar de la soberanía de Dios porque fueron creados por Dios y siguen dependiendo de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se desarrolle en la historia de los cielos y la tierra debe permanecer bajo el control soberano de Dios. Job 42:2 en la versión de las Américas dice, sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Ahora, podemos resumir estas 12 grandes verdades que les he compartido acerca de Dios en una sola frase. Dios es un espíritu eterno, infinito, inmutable, autoexistente, viviente e inmortal en su ser, creador omnipotente y omnisciente y soberano de todas las cosas en el cielo y en la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Dios ha permanecido igual en la eternidad pasada y seguirá siendo el mismo en la eternidad futura. Este es el Dios que encontramos en el primer verso de la Biblia y este es el Dios
que quiere y desea tener comunión con nosotros. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece maravilloso que este Dios que hemos descrito en estas categorías le plazca tener una relación con seres humanos tan limitados, tan frágiles, tan débiles como usted y como yo? ¿Cómo debemos responder? Ahora, quiero nada más que vea la miradita al versículo 2 y 3. No voy a extenderme más en 2 y 3, pero ¿de quién nos habla el versículo número 2? ¿De quién nos habla? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego en el siguiente versículo se nos habla de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tres cosas: Dios creador, Padre eterno, Espíritu Santo, versículo número 2, y luego la palabra. ¿Qué es lo que nos dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, la palabra. Y luego en el pasaje que cité allá de Colosenses, que dice, todo fue creado. ¿De quién habla? Del verbo, del Hijo. Cuando dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por Él son todas las cosas. ¿Puede usted ver ahí a la divinidad, al Dios de la Biblia revelado? ¿Cómo vamos a responder? La adoración cristiana, hermanos, es más que una adoración incondicional. Es una adoración al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted tiene un himnario, si todavía carga himnario, abra el 527 y voy a invitarles a que concluyamos este mensaje cantando este precioso himno que llamamos Gloria Patri, porque yo creo que de aquí en adelante, cuando usted vea Génesis 1, yo le invito a que usted exprese alabanza y adoración a Dios, porque finalmente este es el contexto al que nosotros somos llamados. Empieza con Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y termina el relato de la creación ¿con quién? Con Dios. En el séptimo día Dios reposó de la obra de su creación. Todo gira en torno a Dios, no gira en torno tuyo. Tú no eres el centro de la tierra, como dice ese poema, ¿cómo le llamaban? Desiderata, ¿no? Tú eres el centro de la tierra. No, Dios, todo gira en torno de Dios.